Yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Hoy 25 de septiembre del año 2018 y dándole las gracias al Señor por su misericordia, por su verdad, solo en su soberanía, por dar y traer a mi vida la revelación que en estos videos, en esta palabra, daré a conocer. Y fueron 15 días en la búsqueda, en la oración, pero de esos 15 días, 8 separada en un encierro con el Señor, con mi Señor, y poder ver y oír cosas maravillosas, cosas que ciertamente amarle, ciertamente buscarle cada día más, porque lo que hemos vivido como evangelio, como cristiano, es nada para lo que en su misericordia, en su benevolencia pueda Él dar, manifestar, revelar, dar a conocer lo que esconde Él como Dios y Señor, lo que el Señor tiene en el secreto y en el misterio, para solo darlo y un pueblo, una iglesia pueda ser conducida solo en la dirección y en la guianza del Espíritu Santo. Yo les invito que solo buscar a Cristo en oración y en ayuno, solo Él como pastor y como Dios eterno, pero ciertamente congregados en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en un mismo nombre, solo buscando, solo humillándonos en mansedumbre y en sumisión, en la unidad y en un vínculo, en el amor, para ser reunidos y congregados como pueblo. Y será llamada la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Comenzará en Venezuela. Y hablar primeramente en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 10, y de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ciertamente hablaré en la dispensación no basándome en las teorías de las dispensaciones. Solo hablaré de lo que el Señor me mostró, solo lo que el Señor me habló y lo que el Señor me dio a conocer como palabra en un entendimiento de lo que es dispensación. Y así el Señor me dijo: es el modo en que se manifestará el poder y la gloria postrera, donde el pueblo será congregado, será sellado, será vestido para vivir en santidad, manifestando la naturaleza divina en la dirección y por la mano del Eterno, por la dirección y la mano como Dios eterno, reuniendo todo en un orden, en una gloria, en una palabra, en un nombre, y es en Cristo. Entendiéndose el cumplimiento es la actuación y el protagonismo del Padre y del Hijo en un orden en el fin de los tiempos, en el cumplimiento de un misterio, y es del Padre como esencia y del Hijo como sustancia, en un orden en el fin de los tiempos. Ciertamente tiempo, la medición o el conteo físico que marca la separación de un periodo, ciertamente la medición para el hombre, pero no para el eterno Dios. Ciertamente la dispensación, el modo, el cumplimiento, la actuación del que es eterno, y el tiempo, la medición. Ciertamente entonces hablaremos la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y es el modo en que la actuación del que es eterno y está sentado en el trono eterno tendrá la medición para todo el desorden, para entrar en juicio con esta generación perversa y a condenar la maldad y la independencia del hombre en Venezuela y en todas las naciones. Pero ciertamente comenzará en Venezuela
como primicia de las naciones para ser levantada Venezuela, como lo relata Lucas 11, versículo 31. Será levantada Venezuela como reina del sur, a reinar, pero desde un reino eterno, no como reino de hombre, no como política, no como doctrina, no como iglesia en mandamiento de hombre, sino a reinar en el continente suramericano, pero a reinar en la sabiduría que procede de lo alto, a reinar en un entendimiento y a reinar para resplandecer como estrella, como pueblo y como iglesia en una perpetuidad eterna, en un cumplimiento, en un plan y en un propósito eterno del Padre para con esta tierra de Venezuela. Y bendigo esta palabra, bendigo porque esto fue lo que el Señor me mostró y en un entendimiento, porque nos dice Juan capítulo 10, versículo 17, 18, y nos dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Yo, dice Jesús, yo pongo mi vida. ¿Qué es la vida sino la palabra? Él como vida y como palabra. Solo Él en la potestad como misterio revelado. En la dispensación del misterio es que solo Él pondrá la vida y la podrá quitar. Solo Él pondrá la palabra en un cumplimiento y podrá quitar la palabra y el reino en la vida de muchos hombres como pastores y ministros, como reyes, como ministros en la política y en el gobierno dentro de Venezuela, porque ciertamente Él, en un cumplimiento profético, en una dispensación, solo Él en la soberanía, en la eternidad como autoridad y Señor en los cielos y en la tierra, podrá quitar el modo, la forma, el plan y los designios que tenemos como nación y como hombre para establecer lo eterno. Ciertamente Él tratará con esta nación desde su fundamento y sus raíces, quitando todo lo que ha establecido como hombre, como tradición, cultura, aún en lo económico, como extracto, como forma, como término, como costumbre, como códigos establecidos desde el corazón del hombre en Venezuela, será desarraigado. Él quitará todo formato para establecer su modo, su forma y su designio desde la dispensación para manifestar su gloria en una eternidad. Ciertamente, solo hacer el llamado como pueblo, aún en la ignorancia, aún aquel pueblo que se apega solo a cerrarse en un entendimiento que Dios es misericordia. Dios no vendrá a complacer los deleites de la carne, ni a mantener el formato y la costumbre desde el corazón de un pueblo. Dios devastará todo formato. Dios trabajará tanto en lo visible, en lo natural, pero va a redarguir, va a cortar y a consumir toda perversidad y toda maldad en la carnalidad del hombre y de la población en Venezuela, porque Dios viene a redarguir, Dios viene a establecer su designio en un cumplimiento profético, revelando hoy a este pueblo que Dios hará su obra perfecta, ciertamente, solo en la manifestación de su poder, porque el modo y la forma, como hombre, como iglesia y como gobierno, en toda esta tierra será quitada para establecer solo el designio desde el misterio, desde la voluntad escondida del eterno Dios para con esta tierra, para un cumplimiento profético, porque ciertamente Venezuela se levantará a reinar desde un continente suramericano, pero siendo establecida desde un reino eterno,
con una sabiduría que procederá de lo alto, en un entendimiento. Un pueblo ciertamente será procesado en el dolor, en la mortandad y en el quebranto, pero ciertamente la obra será perfecta, pero será llamada Tierra Santa, redimida solo en el nombre de Jesucristo. Y poder decir que solo Él, cosas grandes, y poder entender que solo Cristo en un entendimiento. Y trayendo la revelación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a todo un pueblo que tiene la necesidad y el hambre de estar en la presencia del Señor, y la necesidad de un pueblo de tener la revelación y tener la certeza de cómo llegar al eterno Dios. Y ciertamente en estos días de encierro con el Señor revelándome con precisión, el Señor deshaciendo todas las obras perecederas del hombre. Ciertamente hay una palabra en estos días para los pastores, pero primeramente lo que tiene prioridad es la enseñanza y la revelación que el Señor quiere traer al pueblo, para que el pueblo tenga el conocimiento de cómo accionarse dentro de una verdad del eterno Dios, para que el pueblo identifique y reconozca a Cristo como la vestidura, la cobertura, siendo Él en la voluntad del Padre el refugio, siendo Él el socorro y el pronto auxilio en la tribulación de un pueblo, en la agonía, en la angustia, en la desesperación. Ciertamente en Cristo Jesús y en el reino de los cielos no hay magia, solo hay poder. Y el poder es manifiesto, la palabra, el poder es manifiesto, es cuando Cristo como palabra viva y eterna es entregada a un pueblo dentro de la voluntad de Dios, y será manifiesto cuando ese pueblo en un entendimiento tome la palabra en obediencia, en la sujeción, en la voluntad del Padre eterno. Ciertamente toda esta revelación desvanece toda elocuencia y toda doctrina de hombre, todo mandamiento de hombre, pero Dios en su poder y en su mano fuerte hará todas estas cosas en medio del sacerdocio y de los pastores que han hecho la abominación, que se han hecho detractores de la palabra, enfocando a un pueblo a caminar fuera de las sendas antiguas. Ciertamente honraremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el libro de Apocalipsis capítulo 1, y nos dice desde el 5 al 6, y nos dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Solo a Cristo, como el sacerdote eterno, como el apóstol, como el pastor eterno, a Él la gloria, la honra, siendo Cristo el alto y el sublime. Dentro de la voluntad del Padre, solo a Cristo le dio la potestad y la plenitud de que todo en todo fuera en Cristo Jesús. Solo Él, el testigo fiel delante del Padre, siendo Él el soberano, Rey y Señor en toda la tierra y en todos los reinos de la tierra, siendo Él con la preeminencia en todas las cosas delante del Padre, por la voluntad del Padre. Solo el eterno Dios. En la revelación que traeré hoy fue recibida el día miércoles 5 de septiembre y el día 6 de septiembre, y va en un entendimiento con la primera revelación, y poder decir que Cristo, el testigo fiel,
Y la palabra en Apocalipsis nos dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, quien tiene la potestad de hacernos reyes y sacerdotes. Porque ciertamente unos reinarán en lugares celestiales, manifestando el poder, la gloria y el orden del reino de los cielos para con la humanidad, manifestando maravillas y prodigios en el nombre de Jesucristo. Otros como sacerdotes y ministros, levantando adoración al eterno Dios, reuniendo un pueblo, teniendo el entendimiento de lo que somos, y accionaremos dentro de la voluntad del Padre para el cumplimiento de los tiempos, en la dispensación de los tiempos, ahora en el presente, en la humanidad, y con precisión en Venezuela. Ciertamente Venezuela, primicia de las naciones, conforme a la voluntad del Padre. Ciertamente Dios con un propósito eterno en Venezuela, para entrar en un entendimiento en lo que el Señor va a traer y por qué va a traer todos los acontecimientos naturales en Venezuela, y aún todos los acontecimientos en el gobierno, pero primeramente para ir con precisión a lo que el Señor reveló en los acontecimientos difíciles y el por qué. Para con Venezuela es necesario que el pueblo, y lo que quieran escuchar y entender, es que necesitamos entender, vivir, practicar y hacer la palabra para poder estar cubierto en Jesucristo, vestido en Jesucristo, para que siendo Él la paz en nuestro interior, podamos estar refugiados dentro del socorro del cielo, en el pronto auxilio. Y es necesario que un pueblo pueda entender quién es Cristo y cómo hacer que tú entres en la medida dentro de la voluntad del eterno Dios. Solo tú con Cristo, para poder llegar en la presencia del eterno Dios y entrar como ejército, manifestando el poder y la gloria, en la gloria postrera, en el cumplimiento, en la dispensación de los tiempos para con la humanidad, para reunirnos, congregarnos como un pueblo santo, consagrado en el poder y en la gloria, en el nombre de Jesucristo. Y en el día 5 de septiembre, en oración, el Señor traía esta revelación y me decía: yo soy el testigo fiel, y yo presentaré a mi pueblo delante de mi Padre. Porque entre el hombre y Dios, entre el hombre y el Padre eterno, solo soy yo Cristo. Solo yo, siendo Cristo, traeré a mi pueblo como testigo fiel para presentarlo delante de mi Padre. Y me decía: siendo testigo de la fidelidad en el alma, en el corazón y en la mente de cada hombre y de cada mujer, yo seré el testigo fiel delante de mi Padre, reconociendo que cada hombre tiene que tener la fidelidad para conmigo y mi Padre desde su alma, su corazón y su mente, entendiendo lo que demanda mi reino y entendiendo la voluntad de mi Padre. Porque mi reino demanda de la vida del hombre el servicio y la atención conforme a la voluntad de mi Padre. Porque yo, dentro de un orden en la voluntad del Padre, yo contesto, yo cumplo, yo traigo, yo proveo. Aún la identidad para presentarlo delante de mi Padre. Porque yo traeré las vestiduras a mi pueblo. Yo en mi nombre proveeré y traeré el entendimiento. Pero tiene que haber un pueblo dispuesto, entendiendo que solo yo vestiré, solo yo seré la cobertura del pueblo. Y el Señor continuaba diciéndome: yo soy el camino al Padre. Yo voy a dirigir y llevar a un pueblo a mi Padre. Yo lo presento, pero un pueblo
tiene que tener la fidelidad en su alma, en su corazón y en su mente, hasta que pueda acallar todo en su mente, en su corazón y en su alma. Porque aún en ese silencio, en la armonía, se demandará más de un pueblo, porque yo, en la voluntad del Padre, seré el poder. Yo otorgo y yo confiero el poder a un pueblo para manifestar mi nombre y la voluntad de mi Padre. Y poder leer en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, y poder confirmar esta palabra y decir: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Ciertamente los que ministran no ministrarán ni darán el poder, ni podrán otorgar el poder como cobertura, como pastor, como ministro. Nadie podrá delegar unción y poder a otro por unción de mano. Ciertamente tiene que ser por Jesucristo en la voluntad del Padre, porque la palabra nos dice: conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, a quien pertenece el orden en la vida del hombre y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Solo viviendo la palabra en un entendimiento, el pueblo podrá manifestar el poder dentro de la voluntad del Padre. Ciertamente en esta revelación quedé atónita, porque pude entender por qué como iglesia no vivimos el poder y manifestamos el poder que la Biblia nos describe, que los hombres de Dios como profetas y apóstoles, como siervos y hijos, manifestaron y vivieron aún en el Antiguo y en el Nuevo Testamento como gloria, como poder. Ciertamente no hemos estado en el orden dentro del reino de los cielos, porque ciertamente un pueblo ha visto por los ojos y la palabra de un pastorado, de un sacerdocio que simplemente ha traído sermones elocuentes, sandeces, ha traído falacia con elocuencia, siendo distractores, siendo la palabra pervertida por pensamiento, por planes, por mandamiento, por dogma de hombre, siendo una doctrina de error. Y él ha confiado en el hombre, en el sacerdocio de la iglesia, trayendo maldición, trayendo desobediencia, siendo los pastores y ministros usurpando a Cristo en el corazón del hombre. Pero ciertamente Dios va a traer un orden en Venezuela, y mucho pueblo en Venezuela ha oído la palabra, está enterado y está en el conocimiento profético que Dios tiene para con Venezuela, pero su corazón se ha quedado en la palabra bonita, en la nueva Venezuela, en los frutos, en el orden, en lo que está por venir. Pero en ese orden que está prometido para con Venezuela, viene un padecimiento, viene una angustia, viene un quebrantamiento. Y ciertamente la advertencia y la palabra profética no se ha tomado en el entendimiento. El Señor solo quiere que un pueblo pueda verle, pueda entenderle como Él, el todo del hombre, como siendo Él la vestidura, siendo Él la palabra, siendo Él el pan de vida, siendo Él el que provee, puesto los ojos en Cristo, en un entendimiento conforme a lo que el reino de los cielos demanda y requiere del pueblo de Venezuela. Ciertamente vienen días muy difíciles donde no se podrá congregar, simplemente habrá una comunicación de rodilla de un pueblo, de un hombre, de una mujer, de un niño, de un anciano, directamente al reino de los cielos en el nombre de Jesucristo. Dios quiere traer la revelación, es para que un pueblo de rodilla pueda tener una búsqueda, una precisión conforme a lo que el Señor requiere, conforme a lo que el Señor está demandando, y quiere un pueblo humillado, un pueblo que gima en el nombre poderoso de Jesús. Ciertamente un pueblo que está enterado de la profecía, pero
con libertinaje peca, teniendo al alcance de su boca la misericordia y el amor de Dios, pero en su corazón y en su entendimiento está lejos de alcanzar el entendimiento a lo que el Señor demanda y requiere del pueblo de Venezuela. Y a partir de esta palabra en adelante, poder entrar en lo que el Señor con descripción, con precisión reveló en lo que está por acontecer en el último trimestre de este año. Y yo quiero, antes de anunciar esa revelación, es poder llevar el entendimiento a un pueblo que tiene que tener su alma, su pensamiento y su corazón en la presencia del Eterno, pero es en Cristo Jesús, siendo Él un nivel de gloria para presentar a un pueblo vestido, para que en Cristo Jesús pueda callar todo pensamiento, todo ruido en su alma y en su corazón, porque Cristo es la paz, Cristo es la fuente. Solo en Cristo tenemos la potestad de ser hijos y presentarnos delante del Padre. Solo en Cristo Jesús, siendo la cobertura del pueblo, siendo el revestimiento, el refugio, el pronto auxilio, aún en estos días que estamos viviendo, aún saliendo en la batalla, en nuestra alma, en cada padecimiento, en cada necesidad, en cada tribulación, pero teniendo al alcance en un entendimiento a Cristo como la palabra, a Cristo como la paz, a Cristo como el refugio, como el pan de vida, como la fuente, como la puerta, como el camino, como la vida para llegar al eterno Dios. Solo Cristo en una preparación, en una medida para ser presentado en la voluntad del Padre para un propósito eterno, para manifestar la gloria postrera en un entendimiento como iglesia, como cuerpo, como pueblo santo y vivo para el eterno Dios. Es preciso tener el entendimiento de lo que el Señor demanda, y es que tú tengas una preparación para ser hijo, para entrar en una salvación eterna, la preparación desde tu mente, tu alma y tu cuerpo, entendiendo que todas las cosas tendrán un orden en el eterno Dios. Todas las cosas que transcurre, que vive, que padeces, tendrá un porqué en un entendimiento en lo que el Señor te permite vivir para entrar en un entendimiento, para que puedas ser enseñado, instruido en la humildad, en la mansedumbre, en la sumisión, y puedas vivir en oración, en ayuno, en humildad, en un quebrantamiento, para ser fortalecido, para que en ti se pueda levantar el carácter del reino, una templanza, un dominio propio, porque sabes que los últimos tiempos serán de padecimiento, tribulación y angustia, pero ciertamente los que creen en Jehová alumbrará la luz del reino de los cielos. Los que creen en Jehová, ciertamente los que temen en Jehová, solo Él acampará alrededor de los que le temen, porque aún lo que podamos entrar en una vida eterna será en una instrucción, porque Él enseñará, instruirá a un pueblo para presentarlo delante del Padre en una voluntad perfecta. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús, para que esta palabra pueda ser de provecho y pueda ser accionada en un entendimiento para vivirla, practicarla y hacerla, y poder entrar en un oficio de humillarnos en oración y ayuno por tu vida, por tu familia, por tu nación. Ciertamente solo uno que se levante como brecha en un hogar, en una familia, si es la esposa, por la oración y la búsqueda de la esposa pueda santificar a su esposo, pero pueda traer la cobertura, la protección a su hogar, sea el hijo, sea el esposo, pero uno que se levante trayendo la revelación, porque el amor de muchos cubrirá multitud de pecados. Solo levántate en el amor, en el perfecto amor de Dios, como lo dice Primera de Juan 2:15. Solo el amor perfecto de Dios cubrirá multitud de pecado. Solo el amor, solo guardando la palabra, solo guardando la palabra será perfeccionado para estar presente delante de Dios. Solo guardando la palabra
y entendiendo que el amor cubrirá multitud de pecados. Tu amor sea para con Dios, tu amor sea para con Cristo, tu yo sea para con Cristo, reconociéndole como el eterno, como el testigo fiel que puede dar testimonio de que tu alma, tu corazón y tu mente tengan la medida en la voluntad del eterno Dios. Porque todo sea hecho como para el Señor. Todo lo que hagas sea en el temor para poder agradar al Padre, para poder entrar en un entendimiento en lo que hacemos como pueblo, como iglesia, como creyente, convertido solo en Cristo Jesús, en un arrepentimiento sincero, porque solo Él, el Eterno, a Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, la exaltación y la reverencia como el eterno Dios. Señor, yo te doy las gracias por tu palabra, que pueda ser de provecho, que pueda ser como instrumento útil, Padre, como pan de vida para un pueblo que tiene hambre, para un pueblo que necesita la dirección para presentarse en la presencia, en el trono de la gracia, en un entendimiento en el nombre de Jesucristo. Solo tú, Señor Padre, puedes direccionar, puedes instruir una relación, Padre de la gloria, con la disposición, en el entendimiento de lo que tú requieres, Padre de la gloria, en lo que tú demandas de un pueblo a vestirse, a buscarte, Señor, Padre, para estar fundamentado en ti, en una revelación eterna, Señor, siendo tú el todo del hombre, Padre de la gloria, siendo tú el que otorga la sabiduría, Señor, siendo tú el que trae la justicia, la libertad en el nombre de Jesucristo, Señor. Oh Padre de la gloria, que un pueblo pueda tener los ojos en Cristo, un pueblo pueda hallar el entendimiento en Cristo Jesús, que es el todo del hombre, un pueblo que pueda ser vestido, Señor, solo por tu palabra, Señor, un pueblo que pueda llegar al principio, al origen y al centro de tu voluntad, conforme a lo que tú requieres, Señor. Todo dentro de un orden, el reino de los cielos, Señor. A ti sea toda la alabanza por la eternidad, por los siglos de los siglos, Señor. Amén.